Hola amigos y amigas de Savants. En las últimas semanas os he hablado bastante de este Samsung Galaxy A55 y es normal, la anterior generación, el A54, que también es protagonista en este vídeo, fue el móvil más vendido aquí en España en 2023 y así también fue en muchas regiones del mundo. Es un dispositivo que a mediados del año pasado estuve usando en mi día a día para probarlo a fondo durante prácticamente un mes y te conté aquí mi experiencia con él. Ahora que ha salido este A55, quiero hacerte una comparativa porque este ya lo voy conociendo bastante bien y quiero decirte 5 principales diferencias que me he encontrado, que quizás no son tantas, y esto es lo más interesante de este vídeo, no son tanto a nivel de puras especificaciones, sino algunos puntos, como por ejemplo en el que empiezo ya, la cámara, que tienes que conocer. Yo la 54 se lo vendí a un familiar, por eso no lo vas a ver aquí los dos cara a cara, pero como os digo, recuerdo todo lo que estuve probando en ese dispositivo y vais a ver, digamos, las imágenes más o menos comparadas de todos los detalles que te estoy diciendo aquí. Y lo primero que te comentaba, la cámara. Esto es curioso porque los dos montan el mismo sensor IMX766 de Sony, ¿vale? Que esto también es otra curiosidad, no es un sensor de Samsung, sino que aquí Samsung pues le ha comprado el sensor a Sony y lo ha montado. Un buen sensor que trae muchos dispositivos de gama media alta desde hace un par de años. ¿Cuál es la gran diferencia entonces? Como te decía, no la vemos en el papel, pues el procesamiento que han decidido hacer en el A55, algo que es interesante porque en la serie Galaxy S24, su serie más insigne, han tomado la misma determinación, ir menos a por los colores tan saturados que normalmente nos daba Samsung en sus ópticas, en su procesamiento de imagen, y tanto en vídeo como en fotografía favorecer más el contraste, unos tonos más realistas, por así decirlo, y además con un balance de blanco un poquito subidito, ¿no? En cuanto a Kelvin, que es la unidad de medida del tono, por así decirlo, de la calidez, ¿no? De la luz, y al final nos da unas imágenes más cálidas, y esto se nota bastante en todas las imágenes que se van tomando y en todos los vídeos que se van tomando con el A55, a pesar de ser exactamente la misma óptica. De hecho, y como muestra te estaría enseñando tanto fotos como vídeos comparados con este Samsung Galaxy A35, que al final mantiene ese mismo procesamiento que hacía el A54, perdonad, y de esa manera se ve claramente a qué me refiero con esta diferencia de tono. Eso sí, antes de pasar al siguiente punto, algo importante, el tema de que no hayan cambiado en sí los sensores de cámara no quiere decir que no haya cambiado otra cosa muy importante que interviene en este proceso, ¿no? De la imagen que nos da al final, y es el procesador. Este hecho que haya cambiado, ahora hablamos un poquito más adelante del 1480, del Exynos 1480 que incorpora el A55, hace que la diferencia real que nos da entre uno y otro pues sea grande. Además que, por ejemplo, gracias a ese procesador, algo que podemos en el A55 respecto a las cámaras y que no podemos en el A54 es el hecho de, grabando vídeo, poder cambiar entre el gran angular, el por 1 y el por 2, ¿no? Que es híbrido, es un recorte del zoom óptico o del sensor óptico, pero es interesante, vas a poder jugar entre esto, que en un gama media no es tan habitual, ni mucho menos. Y siguiente diferencia, y esta no es ni mucho menos pequeña, el feeling, la sensación que nos da tanto en mano como de calidad, de acabado del producto. Sin ser el A54 un mal dispositivo que estuviera mal acabado, se veía más tosco, ¿no? Y no tosco en el sentido de grande, porque además, al final, este dispositivo ha subido un poco las pulgadas de pantalla, está en 6,6, se han equiparado tanto este A35 que te estaba enseñando, que tiene esas 6,6 pulgadas de pantalla, como este, en tamaño, en largo, en alto, son los dos iguales, pero el A54 venía un poquito más pequeño, eso sí, la misma resolución, los mismos 120 Hz, el mismo tipo de pantalla Super AMOLED, con el sensor de huella en pantalla, etcétera, etcétera. Pero ahora este A55 tiene estos bordes que ves por aquí que son completamente en aluminio, además le han puesto como este agarre que tiene en el lateral, ¿vale? Que le queda muy bien, da una sensación en mano mucho más premium, y esto es interesante también unido a ese enfoque, ¿no? Que le han metido en el tema de la cámara, equiparando, como os decía, a los mismos colores que nos da tan solo la serie más top de Samsung. Además, importante también el hecho de que los marcos de la pantalla de este A55 son simétricos. El A54 tenía un poquito de más barbilla abajo. Contamos, por cierto, con un mayor estándar de dureza en el cristal de este dispositivo respecto a la generación anterior, aunque bueno, esto es bastante... No va a haber tanta diferencia. Este es el Gorilla Glass 5 Victus 5 Plus, el A54 5 a secas, y pasamos a la gran diferencia real, sobre todo si quieres este dispositivo más para lo que la mayoría de personas lo quiere,
o lo necesita en una gama media alta, y es que no se quieren gastar tanto dinero en un gama alta porque tampoco le dan un uso demasiado excesivo en cuanto a que quieran sacar lo mejor del gaming, etcétera, etcétera, pero si quieren un dispositivo potente, ¿no? Que esté en la media, incluso un poquito por encima de la media. Y esto ahora con el procesador que tiene esta A55 hace muy poquito, hace tan solo unos días, por eso te comenzaba diciéndolo de que sí, que soy consciente de que al final he sacado bastante contenido sobre este dispositivo, pero al final es uno de los más vendidos del mercado, por no decir el que más. Por ejemplo, aquí en España, pues eso, tiene la primera posición, la generación anterior, por lo tanto merece la pena, ¿no? Darle mimo, ¿no? A este producto porque mucha gente va a estar interesada. Pero como te decía, en ese análisis de rendimiento nos enfocamos en la capacidad que nos daba el Exynos 1480, un procesador fabricado por Samsung con todo el San Benito que esto tiene, con todas las malas vibras, por así decirlo, de todo el mundo decir, por favor, ¿por qué no le metes ya Qualcomm? O aunque sea MediaTek, deja de sacar tus propios procesadores, ¿no? Pero tengo que decir que no tiene nada que ver en absoluto con el 1380, que era el que traía el A54. No era un mal procesador, no era un dispositivo que desempeñara mal a nivel de una multitarea, de tener varias aplicaciones abiertas, de ir cambiando entre Google Play, ver noticias, luego te pasas a Twitter, luego te pasas a YouTube, luego te pasas a Instagram, ese tipo, ¿no? De tareas cotidianas, aunque no quieras usarlo simplemente para juegos o sacándole más capacidad gráfica a videojuegos, bueno, pues para eso te iba perfectamente. ¿Qué pasa? Que el 1480 es un procesador más potente, bastante a la altura de lo que traería, por ejemplo, un Redmi Note 13 Pro Plus, que es uno de los grandes rivales a batir que tiene este dispositivo en la gama media. El año pasado, bueno, pues también fue uno de los dispositivos en este rango de precio más vendido. Este año, en cuanto a potencia bruta, puede mirarle de tú a tú. Encontramos unos resultados de Antutu que estaban en torno a los 720 y poco mil, si no recuerdo mal. Ahí os estoy poniendo la captura de pantalla. Y además, a nivel de pasarlo, por ejemplo, por el 3D Mark, un benchmark que nos permite ver lo estable que es el rendimiento del procesador, saca muy buenos resultados. Yo era bastante partidario de esa corriente de decir por qué Samsung sigue metiendo Exynos, pero este año se ha puesto las pilas. Bueno, esto es un proceso, ¿no? Que lleva también 2 o 3 años, ahora estamos viendo los frutos, la inversión que le ha puesto Samsung en esto, y está sacando unos procesadores, porque en el S24 también con su procesador más top me encontré con eso, que cada vez están más a la altura. Incluso en este 1480 yo diría que está a la altura de lo que ha presentado tanto MediaTek como también Qualcomm en este rango de precio. Y la última gran diferencia, como no, es el precio. Esto va a ir variando en función de cuándo veas tú este vídeo. A día de hoy, un mes y pico después de que el A55 haya salido al mercado, ya ha bajado algo de precio. Esto es previsible, pasó lo mismo el año pasado y ya se encuentra en la frontera de los 300 y pico barra 400 euros. Os estoy hablando de en España. El A54 actualmente está a un poquito menos, en torno, bueno, poquito, ciento y poco de euros menos, está por 200 y pico, 300 euros, depende de la tienda en la que lo encontremos, la oferta que haya concreta, pero sí que es cierto que a nivel estándar se va a quedar más o menos en torno a una diferencia de 100 euros, miremos cuando lo miremos, ¿no? Una horquilla de 100 euros. Entonces, dicho todo lo que te he comentado aquí, habiendo probado los dos, que yo creo que es la visión más interesante de uno y otro, y teniendo en cuenta que temas como, por ejemplo, los 4 años de actualizaciones que promete Samsung le va a llegar tanto al A54 como el A55, obviamente el A54 con un año antes, o un año antes, dejará de recibir actualizaciones oficiales, ¿no? Al menos de forma promesa y garantía férrea de Samsung. El A55 va a estar recibiendo actualizaciones hasta 2028. Esto mételo también en tu ecuación personal, ¿no? De cuánto quieras mantener el dispositivo, pero teniendo en cuenta que los dos tienen micro SD, los dos tienen tarjeta o dos ranuras para tarjeta SIM, también tienes la posibilidad de meterle eSIM, tienes la misma potencia de carga de 15 vatios, tienes 5000 mAh, tienes unas características muy similares. Lo único que te diría, si me dices, oye Horacio, es que tengo 300 euros y me costaría realmente pues gastarme 100 euros más y subir, si puedes ahorrarlo, yo sobre todo por la parte, fíjate lo que te voy a decir, por la parte de las cámaras, nada más que por el procesamiento y sobre todo por el feeling que da el dispositivo, por esas dos variables me iría a por el A55, pero por el resto, y si tú esto no lo consideras tan interesante e incluso le das más prioridad a, o mejor dicho, te gusta, porque esto también es muy subjetivo y muy cosa de gusto, te gusta más el feeling que has visto en el A54 con colores más saturados, más a lo que nos tiene acostumbrado de toda la vida Samsung,
pues vete a la 54. O sea, es que es un dispositivo que es prácticamente igual. En el rendimiento hay una cierta diferencia, ¿vale? Pero si no eres un gran jugón y lo quieres para aplicaciones habituales, tampoco te va a compensar pagar ciento y poco de euros más, y más no te diría incluso si vienes de la 54 y estás pensando en cambiarte de la 55. Ahí espérate una generación más, porque el año que viene seguramente también haya una mejora de ópticas. Entonces, en conclusión, yo lo que te cuento aquí es mi experiencia con él y te guío un poquito, ¿no? Dependiendo de esos puntos que tú puedas tener en mente. Pero lo mejor es que, en función de lo que te he dicho y lo que veas también en otros canales, en otros medios, incluso en reviews, por supuesto, de personas, ¿no?, que vayan dejando en las diferentes tiendas, etcétera, etcétera, bueno, pues tú tomes tu decisión haciendo esa lista, ¿no?, de pros y contras que siempre acabo comentando, que creo que es lo que yo haría y lo que yo he hecho en muchas ocasiones para ver, a ver qué me compro, este o este. Te haces una listita, que es lo más cómodo. Me gustaría saber si tienes cualquiera de estos dos dispositivos, ¿vale? Tu experiencia, que ya hay mucha gente que tiene la 55, aquí abajo en los comentarios, para hacer todavía más útil este vídeo para la comunidad y que de esa manera pues tenga más chicha, tenga más contenido todavía gracias a vuestras propias experiencias con este dispositivo. Te agradecería, como siempre, un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.